Medianoche en McAlester, Oklahoma. A pocos pasos de la cámara de ejecución, Clayton Darrell Lockett estaba sentado solo, en silencio, retraído, con la mirada fija en el suelo. 28 de abril de 2014. Con cada segundo que pasaba, el final se acercaba. Al día siguiente, por ley, su vida terminaría. Y aunque intentaba mostrarse tranquilo, no podía ocultarlo. No quería morir. Él creía que no debería estar allí. No así. En su mente, lo que lo había llevado hasta ese lugar no era la maldad pura. Era el dolor, el trauma. Una historia marcada por una infancia con heridas invisibles, pero profundas. Pero esa historia ya no importaba. El sistema ya había tomado una decisión. Sus propias elecciones lo habían condenado a una ruta sin retorno hacia la camilla de ejecución, y nada de su pasado podía cambiar eso. Porque lo que hizo a Stephanie Niemann no fue solo cruel. Fue inolvidable. Las autoridades de Oklahoma aseguraban que la mezcla de químicos que usarían era segura, potente y estaba lista. Pero detrás de escena, los abogados de Lockett ya no tenían con qué pelear. Ya no discutían su culpabilidad, solo cómo terminaría todo. Todas las apelaciones habían sido rechazadas. Solo quedaban una fecha, una inyección y la cuenta regresiva. Pero sus últimos momentos no fueron justicia, fueron pánico, confusión y 43 minutos de caos, transmitidos al mundo entero. Para entender por qué el Estado se negó a ceder, por qué ningún tribunal, ningún gobernador, ninguna voz de compasión pudo salvarlo, hay que entender lo que hizo. Para entender eso, tenemos que regresar al inicio, antes de los titulares, antes del caos, antes de la agulla. ¿Quién era Clayton Lockett? Clayton Darrell Lockett nació el 22 de noviembre de 1975. Y desde el momento en que respiró por primera vez, ya tenía todo en su contra. Su infancia no fue solo difícil, fue una pesadilla lenta hecha de abandono, crueldad y corrupción. Cuando tenía solo 3 años, su madre se fue. Desapareció, sin explicación, sin despedida. Eso dejó a Clayton bajo el cuidado de su padre. Un hombre que no crió a un hijo, sino que lo quebró. Las golpizas eran rápidas, brutales y frecuentes. Pero los puños no fueron lo único a lo que fue expuesto este niño. A los 3 años, Lockett ya había sido forzado a entrar en un mundo de sustancias ilegales. Peor aún, su padre no solo lo descuidó, lo entrenó en todo lo incorrecto: cómo robar, cómo mentir y cómo asegurarse de que nadie se enterara. Desde afuera, podía parecer un hogar problemático, pero por dentro, era una fábrica que construía un depredador futuro. A los 16 años, las calles se habían convertido en su segundo hogar, y la prisión estaba a punto de ser el tercero. En 1992, en el condado de Key, Lockett se declaró culpable de robo y de ocultar propiedad robada. Era solo un adolescente, pero ya estaba atrapado en un patrón que sería imposible romper. Un juez le impuso una condena de 7 años. Pero el castigo no arregló nada, solo endureció lo que ya estaba roto. Ese mismo año, antes de su primera condena larga, Clayton Lockett también se declaró no contest por 2 cargos de intimidar a testigos estatales. Ya era evidente entonces, no solo era imprudente, era peligroso, pero la verdadera magnitud de su oscuridad aún no había salido a la luz, no hasta que fue encerrado. Con solo 16 años, Lockett fue enviado a la penitenciaria estatal de Oklahoma, no a un centro juvenil, no a un lugar de rehabilitación, una prisión real para adultos, concreto aquero de predadores. No tenía ninguna oportunidad. Lo que ocurrió dentro de esos muros terminó de destrozar suya fracturadamente. 3 reclusos adultos lo violaron, brutalmente, repetidamente. Y en ese momento, Clayton dejó de ser solo un joven roto, se convirtió en otra cosa, un recipiente lleno de rabia, humillación y una necesidad desesperada de recuperar el control, sin importar el costo. Para 1996, estaba de nuevo en los tribunales. Otra condena, esta vez en el condado de Grady, por conspiración para cometer un delito grave. Otros 4 años tras las rejas, el sistema lo procesaba como una máquina. Más tiempo, más trauma, pero sin sanación. A finales de los 90, Lockett estaba de vuelta en las calles, pero algo estaba mal. Ya no era solo un hombre con un pasado complicado. Era una bomba de tiempo, lista para estallar. Y en junio de 1999, finalmente explotó. Esa tarde, Stephanie Niemann solo estaba disfrutando de la vida. Tenía 19 años, recién graduada de la preparatoria Perry High School. Tenía todo un futuro por delante. Planes para ir a la universidad, ambición, un brillo en los ojos. Stephanie no era solo un nombre en un expediente judicial. Era la hija de alguien, la mejor amiga de alguien. Y su vida fue arrebatada de la forma más impensable. Se cruzó en el camino de Clayton Lockett, y todo cambió. Él la eligió, la señaló como objetivo, luego la tomó, le ató las muñecas con cinta adhesiva, le cubrió la boca y la empujó dentro de una camioneta pick-up.
Pero el horror no terminó allí. La condujo hasta una zona remota, fuera del radar, lejos de cualquier ayuda, y la violó. Pero incluso eso no fue el final. Todavía le quedaba un acto final en mente, uno que selaría su destino para siempre. Minutos después de secuestrarla, Clayton Lockett llevó a Stephanie Neyman hasta un barranco, silencioso, aislado, completamente fuera de alcance. Sus cómplices lo seguían, obligándola a cruzar una cerca de alambre de púas. Y entonces, sin decir una sola palabra, Lockett levantó una escopeta recortada calibre 12 y disparó. La bala de 1/4 de onza le atravesó el pecho y el hombro a corta distancia. A solo 2 metros. El impacto la derribó al instante, pero de algún modo. Seguía viva, consciente, respirando. Entonces el arma se trabó. Lockett no entró en pánico, no huyó. Se dio la vuelta con calma, regresó a su vehículo, tomó un destornillador y arregló la escopeta. Luego volvió al lugar donde Stephanie yacía en defensa, luchando por su vida, y volvió a apretar el gatillo. Esta vez, desde apenas medio metro de distancia. Otro disparo, otra herida. Aún así, ella se aferraba a la vida. Lo que Lockett dijo después perseguiría para siempre a quienes lo escucharon. No voy a dispararle otra vez. Y le pasó la responsabilidad a otro. Dio la orden, entiérrenla. Y así lo hicieron, mientras ella aún estaba viva. Cavaron una tumba poco profunda, la colocaron dentro y la cubrieron con tierra. Ali dio su último aliento, sola en la oscuridad, asfixiándose bajo el peso de la tierra y del dolor, con las heridas de bala aún sangrando en su pecho. Después Lockett y sus cómplices, Alfonso Vease y Sean Mathis, huyeron en la oscuridad de la noche, creyendo que todo había terminado, pensando que estaban a salvo. Pero la justicia siempre encuentra su camino. Para el 4 de junio de 1999, solo unos días después, los tres fueron arrestados en una tienda de conveniencia en Enid, Oklahoma. El teniente David Faro, detective del Departamento de Policía de Perry, fue quien realizó el arresto, y lo que descubrió después no dejó lugar a dudas. La escopeta que usaron para terminar con la vida de Stephanie, escondida en un colchón de resortes, detrás de la casa donde se alojaba Lockett, cinta adhesiva con sus huellas dactilares, pruebas de ADN, testigos presenciales, y un total de 86 piezas de evidencia que vinculaban directamente a Clayton Lockett con la escena del crimen que impactó incluso a los investigadores más veteranos. El caso era irrefutable. Ya no quedaban dudas. Clayton Lockett se había convertido en el rostro de algo imperdonable, y la ley estaba lista para hacerlo responder por ello. Ahora Clayton Lockett estaba despierto, más temprano de lo habitual. Aún bajo las delgadas sabanas grises de su celda en la penitenciaria estatal de Oklahoma. 29 de abril de 2014. Día de ejecución. Afuera, los pájaros cantaban, como si fuera una mañana más de primavera. Pero para Lockett, el tiempo se había detenido. Los sonidos, los olores, la luz, ya no importaban. La inyección se acercaba. El juicio que lo había llevado hasta Ali había terminado hacía mucho. Pero el rencor permanecía. Para él, el sistema no había sido justo, ni en el tribunal, ni en el método que eligieron para acabar con su vida. Su sentencia se cumpliría por inyección letal, y ese momento ya estaba a solo unas horas de distancia. En 1999, la evidencia lo había sepultado. Una escopeta, ADN, cinta adhesiva, testigos presenciales, 86 pruebas en total. El jurado no titubeó. Lockett fue condenado por una lista brutal de cargos: asesinato, abuso forzado, privación ilegal de la libertad, intimidación física y causar daño. El Estado exigió la pena capital, y la obtuvo. Lockett fue enviado al corredor de la muerte. Sus dos cómplices, Alfonso Vease y Sean Mathis, evitaron la condena más dura, pero no salieron libres. Ambos recibieron cadena perpetua. Pero Lockett, él fue marcado para la agulla. Aún así, sus abogados siguieron luchando. Alegaron que sufría daño cerebral orgánico, trastorno de identidad disociativo, enfermedades mentales severas, cosas que el jurado nunca llegó a comprender del todo. Pero los tribunales no cedieron. Una por una, sus apelaciones fueron rechazadas. Entonces la defensa cambió de estrategia. Ya no se trataba de la culpabilidad, se trataba del procedimiento. Para 2011, una tormenta silenciosa se gestaba dentro de las cámaras de ejecución de Estados Unidos. Hospira, la única empresa estadounidense que suministraba el sedante clave para el procedimiento, detuvo su producción. No querían que sus productos se asociaran con ejecuciones. De repente,
Los sistemas penitenciarios del país estaban en crisis. Sin ese anestésico, la inyección letal no podía llevarse a cabo como estaba planeada. El tiopental sódico amortiguaba el dolor. Era la delgada línea entre sentirlo todo y no sentir nada. Sin él, las cosas podían salir mal. A Oklahoma no le importó. Prometieron encontrar alternativas, otros compuestos, fórmulas nuevas, lo que fuera necesario para mantener el proceso en marcha. Y ahora, en esa cálida mañana de abril, Clayton Lockett yacía inmóvil en su celda, despierto, esperando. El estado decía estar preparado. Lockett lo recordaba con claridad. El desesperado esfuerzo final de sus abogados. Ya no luchaban por su inocencia. Luchaban por la forma en que el Estado planeaba acabar con su vida. Y entonces, solo días antes de la ejecución, un rayo de esperanza. El 21 de abril, menos de 24 horas antes de que se administrara la inyección, la Corte Suprema de Oklahoma emitió una decisión inusual. Un fallo de 5-4, ajustado, frágil, pero poderoso. Concedieron una suspensión. Por un momento, pareció un milagro. Los jueces lo dejaron claro. No estaban aprobando una ejecución sin cuestionarla. Se tomaban los problemas en serio. El secretismo, las combinaciones no probadas, la procedencia dudosa, todo estaba sobre la mesa. Y como el caso se basaba en leyes estatales, el fallo no podía ser apelado ante la Corte Suprema de E.U. No esta vez. El Estado estaba atado de manos. Lockett fue retirado de vigilancia, sacado de la pequeña unidad de aislamiento donde los condenados pasan sus últimas horas. Lo devolvieron a una celda común, de regreso al ritmo general de la prisión. El tiempo, una vez más, parecía estirarse. Tal vez había una oportunidad real, pero la esperanza es una cosa cruel. En un giro impactante, solo días después, la suspensión fue levantada. Sin explicación, sin red de seguridad. La corte había hablado, pero alguien más la había silenciado. La maquinaria de la muerte volvió a encenderse. El conteo regresivo se reinició. Clayton Lockett había sido apartado del borde, solo para ser empujado de nuevo hacia él. Esta vez, no habría más retrasos. No quedaban salvavidas legales. El final, por fin, había llegado. Si quieres más historias como esta, profundas, detaladas y sin filtros, considera suscribirte. Ahora volvamos a lo que ocurrió después. Lockett seguía en su celda. El tiempo se escurría rápidamente. Ya eran las 4 a.m. en solo unas horas. Todo habría terminado. No por accidente, no por decisión propia, sino por un método que sus abogados habían intentado frenar con todas sus fuerzas. Y ahora solo en el silencio, con solo el zumbido de los fluorescentes y el reloj marcando los minutos, Clayton Lockett, 38 años, condenado, acorralado, se desmoronaba. Ira, traición, miedo, todo lo golpeó de golpe. Torció las sábanas de su cama en forma de soga. Desarmó una afeitadora de seguridad. Se cortó de forma errática. Heridas de 1 centímetro, superficiales, desordenadas. No lo suficiente para terminar con todo. Solo lo suficiente para gritar. Se tragó un puñado de pastillas que había estado acumulando. Nadie pudo decir con certeza si era un intento de quitarse la vida, o solo un intento desesperado de detener lo inevitable. Pero no funcionó. Las paredes seguían allí, el aire igual de pesado, la puerta aún cerrada. Y entonces, llegaron las 5 o 6 a.m. Un equipo de oficiales correccionales apareció frente a su celda en la penitenciaria estatal de Oklahoma. Era el momento. 29 de abril de 2014. El pase de lista final. Pero Lockett no se movió. Yacía bajo su manta, con el rostro oculto, negándose a levantarse, negándose a enfrentarlos. No todavía. No así. Los guardias dudaron y luego se retiraron, pidiendo permiso para usar una pistola eléctrica. En ese instante, Lockett reaccionó. Intentó bloquear la puerta de la celda. Una rebelión inútil. El último intento por tener el control. No duró. El equipo regresó. Forzaron la entrada. Le aplicaron una descarga eléctrica. Lo sacaron de la cama. Lo arrastraron fuera de la celda. No había escapatoria. Clayton Lockett iba a desaparecer. Y el estado de Oklahoma se aseguraría de él. Luego le preguntaron qué quería para su última comida. Sin dudarlo, Clayton Lockett hizo su pedido. Filete Chateaubriand, término medio. Camarones fritos con salsa cóctel. Papa horneada con todos los ingredientes. 6 rebanadas de pan de ajo con mantequilla. Una tarta entera de nuez con bourbon de Kentucky. Y 1 litro completo de Coca-Cola clásica. Era un pedido audaz, rico, excesivo, pero era su última voluntad. Y fue negada.
El estado de Oklahoma había fijado un límite de $15 para las últimas comidas. El pedido de Lockett lo superaba ampliamente. Incluso después de que su madrastra se ofreciera a cubrir el costo, la respuesta siguió siendo no. Lockett rechazó la bandeja del penal 2 veces. Eligió ayunar. 11 horas más tarde, a las 5:20 p.m., tras un examen médico, radiografías, 8 horas en una celda de espera y una ducha final, Clayton Lockett fue escoltado a la cámara de ejecución por un equipo de 5 hombres encargados de sujetarlo. No recibió visitas finales. No hubo despedidas. Solo unos pocos de sus abogados, observando desde la galería como testigos silenciosos. La cámara era fría, blanca, estéril, más clínica que sala de justicia. Las luces fluorescentes se reflejaban en el suelo pulido. Una sola camilla se alzaba en el centro de la sala, con un micrófono colgando sobre ella, esperando captar las últimas palabras de Lockett. A las 6:23 p.m., había llegado el momento. Lockett fue atado con precisión clínica. Permaneció quieto, esperando. Cuando le preguntaron si tenía alguna declaración final antes de que comenzara la ejecución, Lockett simplemente dijo, no. Y entonces, sin aviso, todo comenzó a desmoronarse. La paramédica buscó una vena en el brazo izquierdo de Lockett. Encontró una. Unas gotas rojas fluyeron al interior del catéter. Lo llamaban flashback. Una buena señal. Significaba que la aguja había llegado al lugar correcto. Pero había olvidado la cinta para fijarlo. Cuando se giró para buscarla, la vía se soltó. Fluidos corporales comenzaron a acumularse en el sitio de inserción. Él la presionó, intentó de nuevo. Esta vez no hubo flashback. Subió hacia la vena braquial, más arriba del brazo. Nada. 3 intentos. Ese era el máximo permitido. El protocolo indicaba que debía ceder el paso. Y lo hizo. El médico de turno, Johnny Zellmer, intervino. Un sustituto de último minuto no estaba originalmente asignado para llevar a cabo la ejecución. Médico familiar de día, con solo un procedimiento de este tipo en su historial. En el momento en que la paramédica pidió ayuda, el Dr. Johnny Zellmer pasó de observador a participante. Hasta entonces, esperaba solo confirmar el resultado, no ejecutarlo. Pero ahora, el equipo estaba fallando y la paramédica no tenía más opciones. Escaneó desesperadamente el cuerpo de Lockett. Ninguna vena usable. Entonces, Lockett se movió y una vena en su cuello sobresalió. Él la señaló. Zellmer no dudó. Tráeme una aguja para la yugular. Era una decisión arriesgada. Extraña, la yugular es el último recurso. A diferencia de los brazos o piernas, no se puede usar un torniquete en el cuello. Eso no es un protocolo médico, es una horca. Esto no se suponía que fuera un ahorcamiento. Mientras Zellmer apuntaba al cuello, la paramédica seguía intentando en otro lado. Pinchó a Lockett 3 veces más en el brazo derecho. Falló cada vez, y Lockett, todavía despierto, aún plenamente consciente, soportó cada intento en carne viva. Finalmente se le inyectó el sedante, midazolam. A las 6:33 p.m. fue declarado inconsciente. Pero 3 minutos después, esa ilusión se rompió. Lockett se sacudió, habló tenso, aterrorizado. «Oh, hombre», jadeó, «no estoy». Y luego, algo está mal. Intentó levantarse de la camilla. Su cabeza se alzó, su pecho se agitaba. Los testigos miraban con horror. Esto no era sedación. Esto era supervivencia. El médico revisó la vía intravenosa. La línea se había reventado. Los químicos, destinados a circular por su torrente sanguíneo, se habían filtrado en los tejidos cercanos. La vena colapsó. El sedante no llegó al cerebro. El cloruro de potasio no alcanzó el corazón. A las 6:56 p.m., el director del Departamento de Correcciones, Robert Patton, canceló la ejecución. El procedimiento fue oficialmente detenido. Pero ya era demasiado tarde. Lockett había sufrido algo que nadie en esa sala podía negar. Un final fallido, brutal. 10 minutos después, a las 7:06 p.m., Clayton Lockett exhaló por última vez. La causa, un infarto masivo. Nadie intentó reanimarlo. Según la paramédica, no se le aplicó RCP. No se tomaron medidas de emergencia. Lo que debía ser un procedimiento rutinario y estéril se convirtió en algo completamente distinto. Uno de los eventos autorizados por el estado más perturbadores de la historia reciente. Bajo las duras luces fluorescentes de la penitenciaria estatal de Oklahoma, la escena dentro de la cámara dejó impactados incluso a los testigos más experimentados. Los últimos momentos de Clayton Lockett no fueron silenciosos ni limpios, fueron caóticos, crueles y difíciles de olvidar. Uno de sus abogados lo describiría sin rodeos. Parecía tortura. Tras los hechos,
Las autoridades se apresuraron a buscar respuestas. Una investigación interna confirmó lo que muchos temían. Sí, los químicos habían sido técnicamente administrados. Midazolam, bromuro de becuronio, cloruro de potasio, todos fluyeron por la línea, tal como exigía el protocolo. Pero eso no importaba, porque la inyección no tenía a dónde ir. Un pano había sido colocado sobre la ingle de Lockett, supuestamente para cubrir su cuerpo, pero en realidad ocultó la verdad. Y nadie notó lo que pasaba debajo. La vena había colapsado. La vía intravenosa falló. Los químicos destinados a sedar, paralizar y detener su corazón se filtraron lentamente en el tejido circundante, de forma ineficaz, dolorosa. Se retorció. Habló. Levantó la cabeza de la camilla. Y durante 43 minutos, Clayton Lockett no se desvaneció. Sufrió. Las consecuencias fueron inmediatas. Solo 2 horas después de cuando debía terminar la vida de Lockett, otro recluso, Charles Frederick Warner, estaba programado para la misma suerte, con el mismo cóctel de sustancias. Pero esa ejecución nunca ocurrió. Las autoridades concedieron a Warner una prórroga de 14 días. La imagen del cuerpo de Lockett convulsionando bajo las correas le compró tiempo. La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, enfrentando una creciente presión pública y un intenso escrutinio nacional, ordenó una revisión completa del protocolo de inyección letal. Lo que ocurrió en esa cámara no fue justicia, fue una advertencia. Una falla total en el procedimiento. Un experimento humano que salió aterradoramente mal.